fuerte para los chilenos. Tan cierto, lo que tú decías, afecta a todos la inflación, la verdad es que no deja a nadie indiferente, por supuesto que a unos lo golpea más porque tienen menos capacidad de reacción. Estamos con el presidente de la CPC, Juan Sutil, a esta hora, quien conversa con nosotros. Acaba de dar una entrevista muy temprano reaccionando, ¿no?, a este 1,4% de inflación que nos alerta, nos alarma también. Y Juan ya lo tenemos en pantalla. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Hola, muy buenos días, Soledad. Muchas gracias por la invitación. Hola, Juan. Aprovecho de saludar a Roberto, a la Carla y a José Antonio. Muchas gracias. Hola, buen gracias día. por estar acá con nosotros. Antes de este titular, ¿no?, que es el que se ha recogido, Chile antes era un país con mucha estabilidad, pero la hemos perdido. Déjame entrar un poquito en detalle respecto de cómo está afectando esta inflación, a tu juicio, por supuesto, a los hogares chilenos. Mujeres, hombres, trabajadores, adolescentes. ¿Qué es lo que está pasando en Chile con esta inflación, Juan? Bueno, Soledad, yo creo que la nota anterior es muy clara. Cuando Estesi o Violeta, entiendo que es el nombre de ella, explicaba lo que a ella le significaba. Primero, es tremendo porque le afecta a muchísimas personas y especialmente las personas que tienen un salario fijo, que van perdiendo la capacidad de poder comprar porque las cosas suben. Y además eso se refleja en una disminución en las ventas o bien la sustitución de productos, y ella lo está sufriendo. Productos que son más caros no se venden, se les puede incluso perder. Ella explicó muy bien que Cecina San Jorge, me imagino, la quería invitar a hacer una inversión. Ella dice: yo no puedo invertir. Claro. Y se empieza a generar un círculo negativo para las decisiones de todas las personas que toman decisiones económicas. Ya, eso está así afectando, como ella. Juan, ¿eso está afectando a todos? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Está afectando a todos los comercios? Es decir, tengo menos capacidad hoy y afecta también mi casa porque el dinero que gano y que recibo, tú lo decías, en un salario fijo, claramente me alcanza para menos, casi para la mitad. Claro, mira, en términos reales, Soledad, para que la gente lo entienda bien, en general el comercio ha tenido una caída muy violenta de la venta, del orden de un 12, 13, 14% según las cifras oficiales. Y eso es mucho. Pero cuando tú lo mides eso en kilos o en litros, la caída es mucho más violenta, porque si el litro de aceite valía 800, 900 pesos y hoy día vale 1.400, 1.500, como dice Violeta, dependiendo del comercio, quiere decir que al bajar en venta en pesos, en litros es mayor incluso la caída, y eso está reflejando una contracción mayor del comercio. Y eso es muy malo, porque además, si tú miras las cifras para el próximo año, ya las cifras oficiales que indica el Banco Central y los economistas indican que el poder adquisitivo va a caer incluso un 2% más aún el próximo año. Entonces tenemos cifras que están cayendo en inversión, así como lo dice Violeta, la suma de inversiones de todos los agentes económicos está bajando. Cuando hay menos inversión hay menos trabajo, menos actividad. Hola, Juan. Estamos en un... Sí. Juan, gusto en saludarlo. Panorama negativo. Es un escenario muy complejo y desde ese punto de vista uno está de acuerdo con usted. Ahora, si uno revisa la estadística, y lo traía el otro día el Diario Financiero, ¿no? Y no es que yo satanice las utilidades, por favor, porque no quiero entrar en esa discusión versallesca y partisana, pero efectivamente durante los últimos 24 meses, pese a todo lo que ha ocurrido, hay firmas que han podido retirar utilidades, hay firmas que incluso han crecido en materia, digamos, de ingreso y han podido reinvertir esa plata aquí o afuera. Por lo tanto, me gustaría ser bastante preciso en preguntarle lo siguiente. ¿Ustedes reconocen que también, en conjunto con un escenario multifactorial de complejidad, ha habido especulación o hay especulación en algunos mercados respecto de precios que han crecido y que han ido más allá de lo atendible desde el punto de vista económico? Y en segundo lugar, estamos en un problema multidimensional, es decir, estamos con una incertidumbre electoral, estamos con una tensión política importante, hay una crispación social, hay un problema con el empleo que efectivamente podría incrementarse, hay una informalidad del empleo importante. Desde la gran empresa, no la pequeña y mediana,
desde la gran empresa, ¿qué se puede hacer en términos de colaborar con un tránsito por el que está atravesando el país que es de suyo complejo? Entonces, me gustaría saber si ustedes reconocen que ha habido especulación o que podría haber especulación en algunos mercados en conjunto con otros problemas y si efectivamente están dispuestos desde la gran empresa a hacer un gesto, no sé, no traspasar ciertos precios a consumidor final, reajustar sueldos de acuerdo a IPC, tal como lo mandata la ley, en todos los casos. ¿Qué se puede hacer? Porque finalmente si cada uno lleva agua a su molino, la verdad es que se nos va a terminar rompiendo el barco, digamos. A ver, primero, José Antonio, la ley no te mandata a reajustar los sueldos por IPC. Eso es lo más complejo. O sea, ahí hay un error en cómo te he informado. Lo que sí, yo creo que es muy importante que las empresas vayan haciendo los ajustes, especialmente desde el punto de vista salarial, porque gran parte de lo que está afectando los precios son dos razones. Una, que hay una inflación general mundial, fruto de la crisis provocada por el COVID, que interrumpió la producción de muchas empresas. A eso se agudiza la crisis de Ucrania y la guerra con Rusia. Yo estaba mirando recién las cifras, el pic de precio llegó aproximadamente en materia de trigo, maíz, aceite, arroz y otros. En el mes de mayo, hoy día han bajado felizmente un 30% a la fecha. Eso yo creo que va a ayudar a controlar la inflación. Sin embargo, también tenemos un efecto de inestabilidad en Chile que hace que el dólar en un momento dado llegó hasta casi superar los 1.000 pesos. Hoy día felizmente lo tenemos en el rango los 920. Intervino correctamente el Banco Central y todas estas variables tienen que ser resueltas. Ahora, hay casos también, José Antonio, como el caso Walmart, que también planteó no hacer ajustes de precio por un periodo de tiempo. Yo creo que también hay muchas cosas que podemos hacer en términos de mejorar la logística, en términos de dar mayor competitividad y evitar cualquier abuso que se pudiera Juan, dar. Sí, solamente el que no sé si usted está mal informado, pero entiendo que cuando hay negociaciones colectivas y finalmente eso se transforma en una normativa y se acuerda con el sindicato aumentar IPC, efectivamente eso se debe cumplir, ¿o no? Pero es que tú dijiste que por ley se podía reajustar los sueldos por IPC. Pero uno asume que a las negociaciones colectivas esos tienen rango, digamos, de normativa al interior de los grupos, digamos, que han negociado junto con la empresa. Entonces, me parece además, don Juan, sutil, que sería de la mayor sensatez que si la UIF sube, los precios también lo hicieran al mismo ritmo, ¿o no? Los sueltos. ¿Qué dice? Bueno, hay empresas que tienen con sindicatos o sin sindicatos acuerdos para que el reajuste de los sueldos contemple el IPC. Yo creo que eso es muy positivo, porque eso también protege a las personas que trabajan en la empresa. Ahora, Juan. El punto que hice yo es que la ley no lo contempla, eso es todo nomás. Yo quiero sacarlos de esa discusión si la ley lo contempla o no. Yo creo que la pregunta de José va, orientada a si es posible que las empresas que puedan hacerlo, lo hagan. Y comencemos a trabajar sobre ese estándar, sobre todo en estos tiempos tan complejos, donde efectivamente las cosas suben y ya el sueldo no alcanza. Me refiero al reajuste por IPC. O sea, por supuesto, yo creo que es un imperativo ético que toda empresa que pueda colaborar y que toda empresa que pueda reajustar sus sueldos tiene que hacerlo. Como un imperativo ético, dices tú. Evidente, es un imperativo ético. Si finalmente las personas, y especialmente las personas que tienen ingresos más bajos, por supuesto que es necesario, porque son los que más sufren. Exacto. Entonces, eso no está en discusión. A mí me parece que lo que está en discusión es que cómo tomamos medidas para que se produzca mejor y más estabilidad, cómo tomamos medidas para que se produzcan más y mejores inversiones y cómo tomamos medidas para que se produzcan, Soledad, más y mejores empleos de calidad. Porque yo lo decía en la mañana, hoy día
estamos con una cifra que se está empinando al 30% de informalidad. De informalidad, es brutal. Claro. De hecho, la propia Violeta, yo considero fantástico el reportaje que ustedes acaban de hacer, porque la propia Violeta explica que ella de la calle fue a la formalidad. Y eso sí es importante, porque mientras más formal sea Chile, mejor. Pero también hay que entender que eso requiere de buenos incentivos para que eso suceda. Sí, sobre eso, Juan Roberto está por aquí, quiero saludarte. Lamentablemente yo veo que estamos en una tormenta perfecta, porque ocurre que esa informalidad se da en el momento en que la economía se está desinflando como un globo, las ventas están bajando, se han disipado los efectos de los retiros del 10% y de la ayuda económica de años anteriores. Y más aún, hoy día en la mañana en un diario económico, un expresidente de un banco central, Roberto Saller, señala de que ya estamos en una estanflación, que es un término económico que parece que vamos a tener los chilenos que empezar a manejar. ¿Qué es estanflación? Cuando hay una combinación de una inflación muy alta, como la que está ocurriendo ahora, con un estancamiento de la economía. Entonces, se nos están dando muchos factores como una tormenta perfecta. La pregunta que quería hacerle, ¿usted, Juan Sutil, coincide es que estamos entrando en un proceso de estanflación de la economía chilena? Absolutamente. De hecho, las proyecciones que hace el Banco Central para el próximo año 2023 es que la economía va a decrecer entre menos 0,5 y menos 1,5. Eso significa menos empleo, eso significa menos recaudación fiscal, significa menos capacidad del Estado para entregar los derechos sociales y significa, lo que es más grave, un estancamiento. Y reitero, cuando yo veo que en este caso una emprendedora pyme como Violeta lo está viviendo igual como lo está viviendo una mediana empresa o lo está viviendo una gran empresa como son los almacenes más grandes o las cadenas de supermercados, estamos frente a un fenómeno, Roberto, que efectivamente nos está llevando a un proceso de decrecimiento de la economía o de estanflación, porque eso se suma a un proceso inflacionario. Ahora bien, yo creo que las medidas son complejas, pero son efectivas. De alguna forma, en la proyección de largo plazo, se prevé también que la inflación el año 2023 disminuya, pero estamos hablando de una cifra cercana a 6%, que sigue siendo realmente alta y que le impacta mucho al bolsillo de todos los chilenos y las chilenas. Entonces... Juan, estamos en algo así como la tormenta perfecta. Alejandro Alarcón, quien es economista de la Universidad de Chile, también está con nosotros. Lo queremos sumar a esta conversación. Alejandro, querido, de los fenómenos que estamos hablando, ¿cómo se van a traducir en la vida? Además de lo que ya estamos sintiendo, ¿no? Menos empleos, empleos más precarios, empleos con menor pago. ¿Cómo lo ves tú? Hola, Soledad. Bueno, efectivamente estoy de acuerdo con el diagnóstico que se está haciendo, que nos dirigimos a una estanflación, que básicamente significa tener las dos malas noticias juntas. Yo creo que acá entramos de porfiado, porque se advirtió, y en este mismo programa, Roberto. ¿Quiénes fueron los porfiados? No vamos a nombrar a nadie, pero a mí en este estudio me trataron de mentiroso. Ya, pero supere eso. Espérame, Alejandro, cada vez que viene nos saca el cascarrito de la vaca. ¿Qué pasó? Porque me dijeron que era mentiroso cuando anuncié hace un año atrás que iba a haber una inflación. Pero nadie de este equipo le dijo eso. No, por favor, no tanto. Ya, pero tú quieres decir que tú advertiste que por los retiros del 10% iba a haber quedar esta inflación. escoba. Y esa inflación ocurrió y en un año pasamos de 2,5 inflación anualizada a 13,1% que tenemos hoy día anualizado. Y con una trayectoria firme, creo yo, hacia el 14%. O sea, ahora, Alejandro, tenemos que... con retiro y sin retiro, igual una complicación inflacionaria. Alejandro, lo está viviendo todo el mundo. El exceso de gasto que se generó en la economía
Ya el Banco Central lo informó, 21% de crecimiento del gasto. Profesor Alarcón, Espérame, el gasto... quiero hacer una pregunta. El gasto es crecimiento del consumo y crecimiento del gasto público. Y por ahí Roberto hizo una anotación cuando estaba presentando la cifra. ¿Cuál es la pregunta, estimado? Tengo una pregunta y me gustaría escuchar la opinión suya y por supuesto que la opinión de Juan Sutil. Y es la pregunta que voy a hacer. Breve, por favor. No, pero sí, muy breve, muy breve. Mi compañera me llama la atención. Ella es la alfa de este programa. Oye, este escenario se debe en un porcentaje importante a razones domésticas o no. ¿O no? Bueno, yo creo que hay una proporción muy importante empujado por razones domésticas y no se puede decir un punto. Las cosas empiezan un poco más atrás y por lo tanto después tenemos que ver la proyección hacia adelante de esos errores. Y en este momento la economía se está ajustando y lamentablemente vamos a terminar hacia fines de año con el preludio de una recesión que apuntaba muy bien el presidente de la... ¿Usted le echa la culpa al gobierno? Bueno, hay una razón fundamental para que haya una desaceleración de la economía, es que no hay inversión. La inversión está en una trayectoria, en una caída del 5%, y vamos a ver la cifra de septiembre. Por lo tanto, la causa de la desaceleración de la economía es la falta de inversión. Y la falta de inversión se debe a malas expectativas. Y además, por otro lado, se forman expectativas inflacionarias porque en Chile los agentes económicos ya internalizaron que el gobierno está en una trayectoria de expansión del gasto público, tal como apuntaba Roberto. El gasto público tiene que ser suavizado. Yo no digo que se quiten las ayudas, lo que hay que hacer es mirar con una lupa, ítem por ítem, dónde podemos cortar gasto para que no se siga expandiendo el gasto público y se pueda, y se pueda focalizar. Eso es lo único que podemos hacer nosotros como Chile frente a una situación que se está viviendo a nivel mundial, recortar gasto público, o se pueden hacer otras cosas. Lo que pasa es que primero hay que corregir los errores. Acá la expansión del gasto público nos lleva en estos momentos a un déficit del 10% del PIB, que es excesivo. Por lo tanto, esa es una manera, porque la política monetaria está actuando en forma correcta. Las tasas de interés están, por parte del Banco Central, en un 10%. Es muy alto, Roberto. Pero bueno, tú conoces la historia de la economía. Por lo tanto, la política monetaria está haciendo la pega, pero le está pegando al interés de corto plazo. O sea, otro golpe para la gente. Otro golpe para la gente. Y por lo tanto, el fisco tiene que poner su apoyo también. Entonces me dicen, ¿pero cómo le vas a quitar la ayuda? No le quitemos la ayuda a la gente, pero por favor, empecemos a recortar los gastos de excesiva burocracia, los gastos de una serie de ministerios que yo no sé por qué están ahí. ¿Cómo cuáles, profe? Bueno, un ejemplo. Un ejemplo, ¿Sí? No seguir contratando operadores políticos en los ministerios. Ya, pues, ahí hay un punto. Oiga, y le quiero preguntar algo. Usted dice, hay que corregir los errores. Yo como chilena necesito ayuda en este minuto, ¿ya? Me pongo en el lugar de otros. Si se hacen esas correcciones, ¿cuándo mi vida puede ser un poco más estable? Porque ya veíamos el caso, perdón que hemos ocupado tanto a la Stephanie, pero el caso que vimos recientemente, ella tiene un boliche, ¿verdad? Tiene un lugar, un almacén donde vende, en este minuto tiene que botar productos porque la gente no le compra. Y ella a su vez no puede invertir porque no tiene plata para invertir y no sabe lo que va a pasar. Y porque tiene miedo también. Y porque tiene miedo, hay incertidumbre. Entonces, si se hacen esas correcciones, ¿en cuánto tiempo podríamos ver alguna mejorita para este país? Los ciclos van con su curso. Es como, yo he explicado aquí mismo que cuando entramos en una carretera, en una autopista, no podemos salirnos en cualquier parte. Tenemos que buscar la siguiente salida. Y yo creo que ese ciclo va a durar por lo menos todo el próximo año, donde creo que el producto va a caer en alrededor de 1%. Haciendo correcciones. Va a caer. Va a haber una recesión. Y para eso, por eso que digo, no hay que cortar el apoyo a los más pobres, pero por favor, de una vez por todas. Hay que parar la inflación. Bueno, pero por eso que la gente no va a comprar. Porque el bolsillo, el ingreso disponible está cayendo porque la inflación es un impuesto que disminuye la capacidad de compra de la gente. Alejandro, veamos lo que dice Juan Sutil respecto de eso. Alejandro ha planteado que vamos a caer en una recesión económica y que el próximo año la economía chilena va a caer
un 1%. El FMI había situado un 0% de crecimiento para Chile. ¿Cómo lo ve usted, Juan? ¿Coincide, Juan? Bueno, yo partí la entrevista indicando que las proyecciones de muchos economistas, incluyendo el Banco Central, hablan de una caída de la economía el próximo año entre menos 0,5 y menos 1,5. Y lo que está haciendo Alejandro, probablemente con mayor información y rigor, está hablando de menos 1. Yo comparto ese diagnóstico y comparto que la inflación es el impuesto más difícil para todos los chilenos y especialmente para la gente más modesta. Ahora, el punto que también hay que tener en consideración es que cuando uno está en una tormenta, es quien gobierna la tormenta. Y hay algunos que tienen más capacidad y otros menos. Y yo lo que veo que el actual gobierno está en plena tormenta, en una posición en la cual no están tomando las medidas que son oportunas para combatir esto. Y las principales medidas que uno tiene que tener son estabilidad, gobernabilidad, sensación de confianza para los agentes económicos, para que la Stephanie pueda invertir, ¿no es cierto? Para que las personas tengan confianza y puedan Pero en concreto, hacer Juan, en concreto, ¿qué señales del gobierno no le dan confianza al mundo de los empresarios? Para ser bien preciso y que la gente y todos entendamos acá en la casa, porque ¿qué señales de confianza generan precisamente, digamos, que no se tomen decisiones en la medida de lo correcto? O de desconfianza. O de desconfianza. Bueno, primero, tú tienes una reforma tributaria que nada dice respecto de la importancia de generar condiciones para invertir y generar condiciones habilitantes para que haya más y mejores empleos a través de la inversión. Segundo, tenemos reformas que hacen bien difícil todo lo que las empresas van a tener que asumir. Tenemos una reforma de pensiones que significa un 6%, que está bien que la hagamos, pero hay que tener en consideración aquello. Tenemos una reforma a el horario de trabajo, disminución de las horas de trabajo, que también es un impacto. Tenemos una reforma tributaria que no se condice, reitero, con medidas claras para fomentar inversiones, estabilidad a largo plazo, invariabilidad y otras que son fundamentales para poder desarrollarse. Y suma y sigue. Entonces, eso afecta claramente las decisiones de inversión de las personas. Claro, Juan, afecta las decisiones de inversiones de las personas, pero también de las empresas, ¿no? El presidente lo dijo claramente en la reforma tributaria, que probablemente es como el grueso de la discusión, ¿no? De dónde van a salir los recursos públicos. No es contra los empresarios, sino que es a favor de Chile. Lo dijo incluso frente a los empresarios. La pregunta es la siguiente: si ya se estaban dando ciertas señales de que aquí venía un cambio en un gobierno que fue elegido además democráticamente, o sea, por algo se eligió a este gobierno con estas ideas, etcétera, ¿cómo desde el mundo del empresariado pueden sumarse a esto y no llevar la contra a lo que el gobierno está proponiendo? Tiene que haber un mix, entiendo de tus palabras, es decir, no hagamos todas las reformas de un viaje, no las hagamos todas juntas, porque eso efectivamente podría tener repercusiones negativas en los mercados. ¿Es eso o es más estructural lo que estás diciendo? Porque además, y te lo aprovecho de preguntar, ¿qué opinión tienen sobre lo que ha hecho Mario Marcel? Porque Mario Marcel, el ministro de Hacienda, fue un hombre que, hasta donde nosotros entendíamos, da como muestra de blancura para todos los sectores, incluidos los empresarios, o por lo menos ciertas garantías. Bueno, yo creo que lo más importante entender, cuando yo hablo de que las empresas, las personas, los empresarios, chicos, medianos o grandes, desde la Stephanie, que es una pequeña empresaria, tiene que tener condiciones para poder hacer su inversión. Sí, claro. Eso es una contribución que permanentemente hace el sector productivo, que hacen los empresarios. Los empresarios lo que queremos es tener estabilidad para poder invertir, generar mayor valor, mayor riqueza, y ese es un valor que tiene que ser compartido. Y todos, grandes, chicos, medianos, yo en eso estoy de acuerdo contigo, porque se tiende a pensar que son solo los grandes empresarios, cuando empresas somos todos al final del día. Casi. Evidente. Y ahí, Soledad, cuando yo hablo de valor compartido, efectivamente hay reformas que Chile necesita hacer
como la reforma de pensiones, que tiene que ser bien hecha de cara a la ciudadanía, una reforma tributaria que equilibre tres efectos. El primero, que tenga los recursos para que la cohesión social, los derechos sociales puedan ser cumplidos. Segundo, que Chile no pierda competitividad, porque si no la inversión se va a hacer en otros lugares. En vez de que vengan los extranjeros a hacerla en Chile, la pueden hacer en Perú o en Ecuador o en Estados Unidos o en cualquier lado. Y tercero, tiene que haber un sentido de equidad, porque el contribuyente tiene que tener también equilibrio para poder también tomar la decisión de hacer inversiones. Y eso es muy fundamental hacer. Y eso no lo están viendo en la discusión de la reforma tributaria actual, en lo que plantea el propio Marcel. Aprovecho de pedirte una evaluación tuya respecto de su gestión. Bueno, yo creo que lo dije anteriormente, Soledad, la reforma tributaria dice mucho respecto de la recaudación, pero no dice nada respecto de la defensa del contribuyente, no dice nada respecto de las condiciones habilitantes para dar estabilidad a largo plazo y hacer inversiones. No hay ninguna promoción para que las personas quieran invertir y hacer inversiones, y por lo tanto, ahora, Juan, a mi juicio, requiere de más equilibrio. Sí, bueno, es un proyecto que está iniciando un camino, o sea, me imagino que habrá varias etapas legislativas donde se le podrá mejorar lo que haya que mejorar. No quería eludir la pregunta del plebiscito, ¿ah? Porque efectivamente el plebiscito, si bien tiene que ver con lo constitucional, la verdad que a esta hora la ciudadanía lo está leyendo como una decisión que va a tener impacto en varias dimensiones, ¿no? Económica, política, por cierto, pero también económica, social, en fin. ¿Qué perspectivas económicas se abren o se cierran a partir de un resultado y del otro? ¿Hay algún tipo de mirada que tenga el mundo del empresariado? Me imagino que tienen, digamos, una evaluación respecto de si gana el apruebo, si gana el rechazo. Si gana el rechazo, se abre un nuevo proceso constituyente, es decir, va a haber varios meses más de trabajo constitucional. ¿Qué es lo que ustedes piensan desde el gremio respecto a lo que va a pasar el 4 de septiembre? Bueno, es una buena pregunta, José Antonio. Efectivamente, cualquiera que sea el resultado, estamos en un dilema, porque tú tienes que, ya incluso el gobierno o una parte del gobierno se abre a que tiene que reformar la propuesta constitucional. Y por otro lado, aquellas personas que deciden que es mejor rechazarla es para construir una propuesta constitucional que una a todos los chilenos. Entonces, estamos frente a un periodo a partir del día 5 de septiembre que genera igualmente incertidumbre que es nociva o mala para las decisiones de inversión y crecimiento. Yo creo que en lo personal, la principal línea roja de todo esto es que la propuesta no nos está permitiendo unirnos como chilenos, tanto así que estamos muy divididos y desde el punto de vista económico, mientras eso no se resuelva, es poco probable que las personas quieran invertir. Y cuando los países no invierten, José Antonio, no crecen, no se desarrollan. Yo lo he dicho muchas veces en muchos programas, Chile en 40 años derrotó la pobreza del 70% a menos del 10% y creció un 161%. Generó una clase media importante, por cierto, muchas veces vulnerable, pero avanzamos. Y tú tienes otros países en la región, como Argentina, que en 40 años no ha crecido prácticamente nada y tiene 42% de la población no en pobreza, sino que casi en indigencia. Entonces, por eso es que es tan importante el crecimiento, por eso es que es tan importante hoy día que ese crecimiento sea moderno, con Juan, la preocupación del medio ambiente. A propósito de crecimiento, vamos a ir cerrando ya la conversación, se nos está acabando el tiempo, pero quería aprovechar eso del crecimiento, que sí, yo también encuentro que poco y nada se habla del crecimiento económico. Para ir cerrando ya, Alejandro Alarcón, tú dices que lo más probable es que Chile caiga en una recesión económica. Con peras y manzanas, expliquémosle a la gente qué riesgo significa eso para el chileno común y corriente, para la gente que se levanta muy temprano en la mañana y saca la mugre trabajando. ¿Y qué se puede hacer? Perdón. Bueno. ¿Te llegaste a atragantar con la pregunta? Sí. Yo creo que aquí lo que falta es inversión, que lo dijo Juan. Falta inversión, falta confianza para invertir.
no conozco a ningún economista, no conozco a ningún político que realmente no lo entienda. Si en este país la inversión decae, va a decaer el crecimiento. Y si decae el crecimiento, ¿cómo le afecta al chileno común y Le corriente? afecta porque hay menos oportunidades y sobre todo hay menos empleo. Por eso que el problema, el stagflation, que se dice en inglés, es muy grave. Está inflación. Claro, porque al final, el próximo año los chilenos pueden tener el peor de los mundos, seguir teniendo inflación alta, porque yo tengo dudas sobre el 6% que se está anunciando, porque no sabemos bien cómo la expansión del gasto fiscal va a seguir afectando las expectativas. Las expectativas de inflación están desancladas y por lo tanto, mientras no sea una señal desde la política fiscal en los términos que expliqué antes, va a seguir la inflación. Y más encima van a haber menos oportunidades para trabajar. Bueno, trabajo ahí de calidad. queda súper claro. Bueno, Difícil. muchas gracias, Alejandro. Muy bien. Muchas gracias, Juan.